Este es el podcast del Instituto Internacional de Oratoria y Coaching. Con Begoña Serra, coach en comunicación. Y Norberto Malatesta, experto en oratoria. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio del podcast del Instituto Internacional de Oratoria y Coaching, En el que trabajamos para formar a los grandes oradores, porque las buenas ideas son mejores cuando están bien comunicadas. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Instituto Internacional de Oratoria y Coaching. Hoy vamos a tratar un tema fascinante que sin duda os va a resultar muy revelador. Se trata de la relación entre la autoestima y la comunicación. Es que la forma en que nos percibimos a nosotros mismos tiene un gran impacto en la manera en que nos comunicamos, ya que para hablar bien en público necesitamos sentirnos seguros y capaces. Y la autoconfianza se sustenta en una buena autoestima. ¿Qué te parece, Norberto, el tema que hoy vamos a tratar? Hola Begoña, me parece la verdad que un tema magnífico, porque autoestima y comunicación se encuentran perfectamente ligados. Pero no siempre se habla de los dos a la vez. O se habla de autoestima o se habla de comunicación. Bueno, ahí está la distinción de hoy. Nosotros hoy vamos a abordar los dos en su conjunto, porque entendemos que son un perfecto complemento del arte de hablar bien en público. Y desde el coaching, ¿cómo describirías, Begoña, la autoestima y su conexión con la comunicación? Interesante pregunta, Norberto. Vamos a situarnos. Cuando hablamos de autoestima, nos referimos a la valoración que tenemos de nosotros mismos, a nuestra percepción de valía y de competencia. Por otro lado, cuando hablamos de comunicación, nos estamos refiriendo a la manera en que nos expresamos, interactuamos y nos relacionamos con los demás. Si juntamos ambos conceptos, no cabe duda de que en la oratoria autoestima y comunicación están íntimamente relacionados. Un buen orador es una persona con una buena autoestima, que se siente seguro a la hora de hablar en público y capaz de manejar cualquier imprevisto. Detrás del miedo a hablar en público o del síndrome del impostor que tratamos con los alumnos del instituto, siempre encontramos personas con baja autoestima, que no se creen capaces de enfrentar a su público, que dudan de sus habilidades e incluso que ponen en duda sus logros. Norberto, tú como experto en oratoria, ¿qué nos puedes decir sobre este apasionante tema? La verdad que lo has dicho muy bien, Begoña, porque autoestima, la confianza y la oratoria están interrelacionados no solo en una conversación, sino también en una presentación ante una audiencia. Ese es el punto. Es que si el orador no tiene confianza para transmitir su mensaje, entonces difícilmente cautiva el interés de la audiencia. Yo diría por el contrario, una autoestima alta ayuda al presentador a transmitir su poder de convicción y eso la audiencia lo percibe. Es muy interesante ese fenómeno. ¿Y qué pasa, claro, cuando la audiencia te percibe pero al revés? Es decir, con una autoestima alta. Bueno, claro, te respeta más y les resultas más creíble. La otra pregunta es, ¿qué puedo hacer para elevar mi autoestima y convertirme en un comunicador más atractivo, más asertivo? Y la respuesta es relativamente fácil, diría yo, porque lo que hay que hacer es aceptarse como uno es. Es que vayamos a donde vayamos, siempre nos llevamos con nosotros mismos. Entonces, acéptate como eres y si hay algo que consideras que tienes que mejorar de ti, bueno, mejóralo. Ahora bien, Begoña, esto es algo que vemos a diario, lo vemos, a veces lo charlamos entre nosotros, lo charlamos con algunos alumnos en el Instituto Internacional de Oratoria y Coaching, ¿no? Y por supuesto, pero
Primero decirte que me ha gustado mucho lo que has comentado, ¿no? De que siempre nos llevamos con nosotros mismos. Sí, no hay Es remedio. exacto, exacto. Yo siempre digo, es que la persona con la que sí o sí vas a vivir el resto de tu vida va a ser eres tú. Por lo tanto, sé tu mejor amigo, no tu peor juez. Pero bueno, volviendo al tema que nos toca y lo que me has preguntado. Evidentemente, nosotros comprobamos a diario cómo aquellos alumnos con una autoestima baja tienen serias dificultades para hablar en público y para expresar sus ideas de una manera efectiva. Y no solo es eso, sino que su falta de confianza en sí mismos hace que proyecten una pobre imagen a la audiencia, lo que les va a restar de credibilidad, profesionalidad y autoridad. Supongo que os preguntaréis, ¿cómo se manifiesta la baja autoestima en la comunicación? Hay muchos aspectos que la delatan, pero voy a nombrar los más habituales. Tono de voz bajo y monótono, ausencia de contacto visual, jugar con las manos, las conocidas muletillas gestuales, Claro. movimientos nerviosos, cuerpo rígido, hombros encorvados, y podría seguir, hay muchísimas más. Pero me parece que Norberto tiene algo importante que decirnos precisamente acerca de las famosas muletillas. ¿Qué nos puedes contar, Norberto? Has puesto el dedo en la llaga, Begoña. Es que yo Como, soy la claro, experta ahí en tocar la fibra. claro, ¿cómo nos damos cuenta que un orador tiene baja su autoestima? Bueno, una manera es por su forma de hablar. Por lo general, los oradores con baja autoestima hablan rápido, sin pausas, porque al tener baja autoestima, esto los condiciona más y los pone más nerviosos. Entonces se sienten inseguros y quieren terminar cuanto antes su presentación para huir del centro de la escena porque ahí eso les quema, les quema. Ahora bien, como vemos, la autoestima actúa directamente en la confianza del orador. Y si no hay confianza, ¿qué aflora? Y aflora la inseguridad. ¿Y qué trae la inseguridad? Muchas cosas, pero una de ellas es lo que muy bien has mencionado tú, Begoña, las muletillas, las benditas y malditas muletillas. Las muletillas aparecen cuando la inseguridad es más fuerte que la confianza. Ahí tenemos entonces, no sabemos qué decir, si lo que decimos, lo que vamos a decir es lo correcto, no es lo correcto, entonces es como que necesitamos tiempo para pensar y ese tiempo para pensar es un vacío y ese vacío, como no nos gusta el vacío, hacemos las muletillas. Claro que tal vez alguien que nos esté escuchando se pregunte si una persona con baja autoestima nunca podrá ser un buen orador. Bueno, lo que habría que, yo también quisiera saber si nosotros mismos podemos trabajar en nosotros. Esta es una pregunta que a veces me hago o pienso y que me va dirigida a vos, Begoña. ¿Eh? Lo que a mí me gustaría saber es si nosotros mismos podemos trabajar en nosotros para construir una sólida autoestima. ¿Podemos hacerlo? ¿Tienes una respuesta para esto, Begoña? Sí, por supuesto. A ver, claro que se puede trabajar, todo se puede trabajar. Lo que sí que es cierto es que evidentemente ese trabajo es mucho más efectivo, mucho más consistente y duradero en el tiempo si se trabaja con profesionales. Pero yo quiero que quede un mensaje claro. Tener una baja autoestima no es algo determinista que vaya a condicionar el resto de nuestras vidas. Es decir, tenemos que tomar conciencia de ello y ponernos manos a la obra y trabajar. Porque todos los grandes oradores que admiramos son personas que han invertido tiempo y dinero en su formación, Claro. tanto a nivel de oratoria, con todas las técnicas que nos enseñas tú, Norberto, como de crecimiento personal, para lograr precisamente esa sólida autoestima y ese carisma que los convierte en grandes referentes. Me parece que querías comentar algo y te he cortado. ¿Querías No, 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 comentar no, algo no, sobre no. esto de los grandes oradores? No, estaba diciendo, claro, que sí, que es así tal cual lo estás explicando vos. No, no, adelante. Pues llegados hasta este punto, lo que me preguntabas, ¿cómo podemos trabajar la autoestima para llegar a ser esos grandes comunicadores a lo que aspiramos, ¿no? Voy a dar una serie de tips. En primer lugar,
haciendo un ejercicio de autoconocimiento para identificar tanto nuestras fortalezas y así poder potenciarlas, como también nuestros aspectos a mejorar. Ese trabajo de autoconocimiento es algo que tú sabes, Norberto, que hacemos desde el primer momento en el instituto, porque es algo sumamente importante. Tenemos que saber de dónde partimos. En segundo lugar, siendo conscientes de nuestro diálogo interno negativo y de todas aquellas creencias limitantes, de todos aquellos mensajes que nos estamos dando que nos impiden desarrollar todo nuestro potencial como oradores. Y acá sí te quiero preguntar algo, Begoña. Es importante, se me ocurre, no sé, pero ¿es importante, digamos, practicar también o no en este caso? Practicar lo que sería el hacer las presentaciones, quieres decir. No, no, sí es importante practicar, sí, aprovechar las oportunidades sí, que se nos presentan para hablar en público, sí. ¿Es Claro, importante? evidentemente, como siempre digo yo, y cito a Antonio Machado, que es uno de mis poetas favoritos, se hace camino al andar. Por lo tanto, aprender a hablar en público se hace hablando, lanzándose a la pileta o lanzándose a la piscina, como le queramos llamar, y aprovechando cualquier oportunidad que tengamos para poner en práctica lo que vamos aprendiendo para aquellos recursos, aquellas técnicas, y así progresivamente vamos ampliando nuestra zona de, vamos saliendo y ampliando nuestra zona de confianza y vamos desarrollando nuevas habilidades. Porque si aprendemos técnicas y no las ponemos en práctica, de hecho no estamos haciendo nada. Claro, Por claro, lo claro, tanto, es claro. importantísimo aprovechar cualquier ocasión para hablar. Y también se me Sin, ocurre, algo que se me ocurre, no caer en las comparaciones, ¿no? exacto, exacto. Es lo que iba a decir, sin caer en las comparaciones, sin caer en el juzgarnos continuamente, en pensar o focalizarnos en aquello que estamos haciendo mal. Habrán cosas que tendremos que mejorar, pero también tenemos que valorar aquellas cosas que realmente hemos mejorado y que hemos logrado. Y sobre todo también aceptar algo que veo que les cuesta mucho a los alumnos, aceptar los elogios de los demás, que aquí enlazaríamos con el síndrome del impostor. Mm. Hay muchos alumnos que nos dicen, o nosotros cuando también nosotros les decimos, oye, felicidades, has mejorado en esto, es como que le restan importancia. Y eso es síndrome también del impostor y síntoma de una baja autoestima. Por lo tanto, es muy importante fijarse en esos logros y o sea, admitirlos y valorarlos, no quedarse solo con lo negativo, que hay mucha tendencia a fijarse más en lo negativo. Ah, a mí lo que me interesa es dejar en claro un mensaje, ¿no? Ya que estamos casi llegando al final de nuestro podcast, y es que si tenemos una adecuada autoestima, podemos influir con más facilidad a través de la palabra, porque nuestro discurso va a ser más seguro, más convincente, y por lo tanto, si es más seguro y es más convincente, es más creíble. Qué importante entonces es la autoestima. Es que cuando no sentimos miedo o ansiedad en la relación con otros, nuestra autoestima es elevada. Nos presentamos de una manera, yo diría, genuina, transparente y segura, debido a que la conciencia que tenemos de nuestras fortalezas es importante. Por otro lado, quiero decir también que desde una autoestima alta, jamás reprimimos nuestras emociones. Y esto es fundamental, porque es algo que hay que transmitir. Un orador debe transmitir sus emociones, porque las emociones, te diría, no solo se sienten, no solo se ven, no solo se escuchan, sino también se contagian. Me parece que con eso es un buen redondeo de lo que hace a lo mío, ¿no? Exactamente, Norberto. El punto este que has comentado, ¿no? De las emociones que se contagian y lo importante que es saber conectar con esas emociones desde una buena autoestima y yo añadiría que la persona que tiene una buena autoestima tiene un estilo
comunicativo auténtico y eso es algo también muy importante a la hora de conectar con la audiencia. Yo creo que hemos abordado muchos temas relacionados eh, entre la autoestima y la comunicación. Un tema de que Desde poco se aquí, habla, nosotros hemos exacto, hablado mucho. exacto. Es un tema muy importante, pero que precisamente nosotros podemos hablar porque aunamos oratoria y coaching, y yo creo que ahí está el factor diferencial, ¿no? Del instituto. Desde aquí, deciros a todas las personas que nos estáis escuchando y que nos seguís fielmente en cada uno de los episodios, que muchísimas gracias de nuevo y que nos reencontramos en otro episodio para seguir hablando de estos temas fascinantes del arte de hablar bien en público, de la oratoria, de la comunicación, del coaching y de cómo llegar a transmitir mejor y de una manera más efectiva y más positiva nuestras ideas. Muchísimas Gracias. gracias. Nos encontramos en el próximo episodio. Gracias entonces por acompañarnos y seguir pensando y creciendo todos juntos. Hasta el próximo podcast. Chau, chau. Chao. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio del podcast del Instituto Internacional de Oratoria y Coaching. En el que trabajamos para formar a los grandes oradores, porque las buenas ideas son mejores cuando están bien comunicadas.